Por su valedor. Bueno, estamos ahora en la segunda parte del Geopolítica by Dummies for Dummies. En Poli, silencia Poli, ponte audífonos. tu micro, porfa. Que vale. La canción. Ahí voy, discúlpenme. Luego se quejan que porque no me escuchan y luego, ¿quién los entiende? Pues es que de repente como que se escucha mucha algarabía alrededor de usted, señor. Pues es que está mi sobrina y mi sobrino por aquí jugando. ¿Qué quieres que haga? Usted disculpe, pero pues es que... La niñez es importante y su desarrollo también. Voy presentando. Sí, por favor. Ok, pues vamos a ir presentando este asunto del conflicto palestino-israelí. Hay mucha tela de dónde cortar. Es un conflicto bastante añejo. Para términos prácticos, porque pues si nos vamos a contextos políticos, religiosos y geopolíticos, hay muchos antecedentes de esto, pero yo creo que para términos prácticos el asunto es que su antecedente directo es el momento en que se funda el Estado de Israel, en 1948, ¿no? Entonces, tenemos este asunto de que las comunidades árabes, pues, no aceptaban la existencia de Israel en el sitio, y sobre todo por la forma, a lo mejor, pues, un tanto soberbia en que las potencias occidentales dijeron que por sus tamaños iba a ser ahí la tierra elegida para los judíos, ¿no? Haciendo a un lado este asunto religioso simbólico que hace como que obligatorio que haya ahí un asentamiento judío, ¿no? Si nos vamos por ese lado, pues sí hay como cierta razón de parte de los árabes, pero también de cierta manera, pues sí hay un antecedente histórico también de persecución y de diáspora de la comunidad israelí, ¿no? Alrededor del mundo, pues era conocido que, sobre todo en Europa, en la Europa del siglo XIX, hubo una persecución a estas comunidades y por supuesto que eso tuvo un impacto muy profundo en el siglo XX y prueba de ello es la Segunda Guerra Mundial y todo el misticismo que hay alrededor de lo que pasó con el nacionalsocialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues ahorita estamos en una nueva versión de este conflicto que tiene varias aristas y que también puede tener implicaciones geopolíticas importantes. No como la verdad podríamos esperar, porque la verdad es que como todos venimos atravesando la etapa post-COVID, o es a lo que vamos la mayoría de los países del mundo, yo creo que ninguna potencia que pueda llegar a tener implicación de término medio, potencias de término medio para arriba, va a estar dispuesta a gastar cierto capital geopolítico dentro de la región. Yo creo que todos van a pronunciarse simbólicamente, pero creo que no hay nadie comprometido al 100% en darle una resolución pacífica a este conflicto. Y sobre todo porque Israel ya tiene algunos años que, pues, a pesar de que tiene el apoyo simbólico de Estados Unidos, pues hasta cierto punto se ha tenido que rascar con sus propias uñas. Esta sería como mi introducción. No sé qué tienen que decir ustedes. Dale, Poli. Ok. Primer punto, no puedes utilizar la violencia divina sufrida como un argumento para ejercer violencia sobre el otro. En ese sentido, justificar las acciones de parte del pueblo de Israel en contra del pueblo palestino, solo por el hecho, porque es incluso un argumento de persecución, es decir, utilizar el argumento de la diáspora como justificación para la violencia, es, además de estúpido, alevoso. Y lo es porque en cierto sentido, el Estado de Israel, no estaríamos hablando del Estado de Israel
sin esta situación histórica en la que después de la Segunda Guerra Mundial se ponen de acuerdo las naciones triunfadoras y dicen, ay, me sobra esta gente, ¿dónde la pongo, man? Ah, pues mira, hay por ahí en el río Jordán un espacio que a lo mejor podemos utilizar en ese sentido. Entonces, el tema debería incluso, yo siento, centrarse en si la ocupación de Israel es legítima o no. ¿No? Que obviamente desde la perspectiva palestina no es legítima y eso los llevó al conflicto. Simplemente llegaron, te apedrearon la casa y ahora resulta que tu casa ya no es tu casa. Y en ese sentido, la cerrazón de parte de Israel de pues me vale queso porque esto es mi tierra, porque así lo dijo Dios y lo dijo la Biblia, que también es otro argumento bastante irónico y risible, porque lo he escuchado, que lo han utilizado, que por derecho divino les corresponde esa tierra. Pues estamos hablando de que realmente no existe una justificación seria en la que podamos basarnos para decir que Israel tiene razón. Voy a contraargumentar un poco a Poli aquí en este asunto, porque bueno, no voy a contraargumentar, primero voy a hacer una aclaración, porque yo no estoy utilizando la argumentación de Israel per se como mía, sino yo estoy haciendo como que una descripción de lo que se ha dicho a través de la historia, ¿no? De que el pueblo judío fue oprimido y fue perseguido, etcétera, etcétera. Entonces, estoy de acuerdo en la parte en la que tú estás diciendo que se ha utilizado estos enunciados marketineros como una justificación para llegar a invadir esos territorios, ¿no? Hasta cierto punto. Pero creo, desde mi punto de vista, que es muy difícil hacer a un lado el simbolismo desde la parte político-religiosa. Tan es así que Israel es hasta cierto punto es una teocracia, ¿no? Porque está fundada sobre los lineamientos de la religión judía, ¿no? Y ok, aquí ya puedo. Sí, adelante, adelante. A ver, creo que aquí no nos vamos a poner de acuerdo ninguno de los tres. Uno, Israel no nace con un peso religioso, excepto el simbolismo de que es Jerusalén. Israel nace como una nación laica de judíos. O sea, hay un quiebre en los 2000, hay un quiebre en los 2000 hacia una derecha más sin ser ortodoxa, que le da más peso a las cuestiones religiosas y simbólicas en ese sentido, pero ese no es el nacimiento de Israel. El nacimiento de Israel es bastante izquierdoso en ese sentido. O sea, son laicos, son gente que se... lo explica un poco Arendt en Los orígenes del totalitarismo. Son judíos que se entienden como judíos, pero que no son necesariamente gente de fe. Hay una... Y la parte no ortodoxa. Es la parte no ortodoxa, es gente de ciencia, de lectura, son intelectuales. Vamos, Chomsky estuvo en uno de los kibbutz durante un tiempo y Chomsky es lo más antisionista que hay. Uh-huh. Pero bueno, ese es un punto. Dos, Israel, según yo, empieza desde antes. Es después de en el lapso de la Primera Guerra Mundial donde empieza a haber asentamientos judíos. Es después de la Segunda Guerra Mundial donde ya les dicen, bueno, pues órale, ahí te quedas tú. O sea, nomás hago la aclaración de que yo estaba diciendo ya como la concreción del Estado de manera formal. No, está bien. La formación de Silan. Como tal. El otro punto que tengo, si bien sí hay una justificación religiosa, simbólica y de la cuestión del holocausto para justificarse, también hay un derecho de guerra. Recordemos que la primera gran guerra el primer conflicto armado que se avientan Israel y lo que es el mundo árabe termina con Israel invadiendo espacios por derecho de guerra. Así es. Él es atacado y no estoy defendiendo las acciones israelíes. Creo que el gran problema de Israel es la desproporción. Uh-huh. Porque no estaríamos teniendo esas conversaciones si cada que les aventaran una piedra, Israel no aventara un misil.
Sí, no es un conflicto justo, es No, una no, desproporción enorme. no sé si es justo o no, pero no es simétrico. Ujú. O sea, la Anda, simetría eso, es brutal. me equivoco. La simetría es brutal y creo que esa es la parte con la que yo no puedo concordar con Israel. Tampoco creo que sea justo que estén invadiendo, no sé, invadiendo, que estén ocupando esos espacios. Pero su defensa racional es la del derecho de, es algo similar a un derecho de guerra. Que incluso, insisto, perdón que insista, si es impulsado por esta idea de sufrir violencia divina. Sí, hay una parte que sí, pero esa es una justificación de lo que digamos es el sionismo. Lo que voy es que no todo es eso. Okay. O sea, hay un proceso, porque si no tampoco podemos entender por qué el conflicto es lo que se le dice en la teoría de conflictos es irresoluble. ¿No? O sea, aquí lo cierto es que uno de los argumentos israelíes es, a nosotros nos declararon la guerra en el 48-49, nosotros ganamos la guerra. Cuando se ha negociado correctamente, que es uno de los ejemplos que dan, que es cuando le regresan a Egipto el Sinaí, estamos hablando de los 70, si no me equivoco. Sí, después de la Guerra de los 6 días. De los 6 días. Es uno de los argumentos también israelíes para decir, a ver, aquí hay algo que no está funcionando. Si de eso se trata, nosotros regresamos tierras, nada más lo queremos esta y esta regla. Es cierto, no del todo. Es un argumento político como lo es el argumento político de Hamás de decir, somos víctimas. Claro. Pero, espera, ya ahorita acabo. Pero no eres víctima cuando tú avientas misiles. Esta es una danza trágica entre las dos partes. Y ¿no? macabra, Porque es una danza trágica y macabra porque cuando no empieza uno, empieza el otro. Y ninguno tiene una sensación de la proporción. El pretexto de Hamás para esta última escalada de violencia, si no me equivoco, es desalojaron a algunas personas de casas que se supone que son originalmente de judíos. Si eso no, eso es un asunto ya de derecho que yo no lo, o sea, me supera, ¿no? Pero el argumento es ese. Y luego hubo problemas con una plaza particular en el barrio de Sheikh Jarrah y se metieron a una mezquita los policías a reprimir gente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en esos puntos? ¿Eso amerita 200 misiles? Además del hecho de que, bueno, no sé si lo viste por ahí, Israel le viene valiendo 3 hectáreas de pepino los tratados que firma con la parte, con la otrora parte en conflicto. Es decir, no hay una frontera establecida. Es decir, el muro que pusieron sobre la franja de Gaza no es precisamente la frontera entre el Estado de Israel. No, es la frontera entre la zona bonita de Israel y la zona que no lo es. Exactamente. Estamos completamente de acuerdo. O sea, yo no estoy defendiendo el actuar de Israel, estoy intentando ponerlo en contexto. Porque siempre nos vamos con que Israel es un agresor. Claro que es un agresor. Y claro que hay una desproporción. Sí, sí. Pero las dos partes juegan con esa desproporción. ¿Puedo? Ok. Dale. Adelante, Bueno, Abramcillo. y aquí en este tema también tenemos que ver cómo juegan los demás en el panorama geopolítico, ¿no? Porque, como he dicho, ninguna de las potencias de término medio que están dentro del tablero, que tienen intereses en la región y que tienen... Define las potencias de término medio, por favor. Pues podremos hablar de la Unión Europea, ¿no? Y de, por ejemplo, Alemania, Francia. ¿Consideras a Alemania de término medio? Bueno, es que si consideras a gran potencia a Rusia, Estados Unidos y China, pues sí, Alemania está en el punto medio. Ajá. Bueno, sí. Y, por ejemplo, incluso la Unión Europea está en el punto medio. Exacto. Ya, perdón, síguele. Sí, y por ejemplo, en este punto, pues yo creo que hay que ver qué tan comprometidos estarán con una u otra causa. Y, por ejemplo, también esa falta de compromiso, esa falta de darle una resolución y de negociar de manera estratégica en la región de parte de todas estas potencias medias, que son como hasta cierto punto los prestanombres de los intereses estadounidenses, está creando un pequeño vacío de poder que se ha ido acumulando con el tiempo. Esa es mi humilde opinión, ¿no? Y este asunto está siendo aprovechado por otra, o por alguien que aspira a ser potencia media, ¿no? Como decíamos en algún otro video,
que decíamos que todos querían ser novios de Irán, ¿no? Que todos quieren a Irán, pero no de manera bonita. O sea, ¿tú crees que Irán está metido en esto? Pues de alguna manera también está asusando a Hamas y a Hezbollah y a todos. Bueno, sí. ¿Sí me explico? Y juega, o sea, no juega de una manera determinante, pero juega. ¿Me explico? Claro, como ya que también juega Arabia estamos, Saudita. Sí, claro, pero ya que estamos hablando de justificaciones dentro de lo religioso, en el Islam es una de las obligaciones el apoyo entre cofrades, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que tampoco Incluso se cumple a cabalidad. Porque si no tendríamos a Medio Oriente completamente de lleno y Israel ya hubiera desaparecido desde hace como 10, 15 años, estoy ¿no? de acuerdo, pero pues le juegan al timorato en cierto sentido. En este sentido yo creo que Irán no es que no quiera meterse, sino que no le conviene, tiene sus propias broncas, como para todavía sumarse a la causa palestina, ¿no? Bueno, es que vuelvo yo a mi punto, ¿no? Mi punto es que esta falta de compromiso de los prestanombres de quien realmente está, a mi gusto, Israel es una especie como de altavoz en Medio Oriente de los intereses estadounidenses. Bueno, con sus asegúnes y con sus matices. Pido palabra. Ajá. Adelante. O sea, es que no es un altavoz. Israel es uno de los dos alfiles que yo siempre he entendido que tiene Estados Unidos en Medio Oriente. Extrañamente uno es judío y el otro es islámico, porque el otro es Arabia Saudita. ¿No? Ahora, yo no creo que Estados Unidos necesite prestanombres porque todos sabemos que hay una sociedad estratégica entre Estados Unidos e Israel. Europa siempre ha jugado más al rol de mediador, porque en Estados Unidos recordemos que hay una parte de la comunidad sí judía, pero también principalmente republicana, que son muy sionistas, muy sionistas, y que siempre se han negado al boicot. Que de hecho hay una parte dentro de Deep United States que se llama, o que se hacen llamar a sí mismos como evangélicos sionistas, ¿no? Evangélicos sionistas, porque creen que por cuestiones también de fe, creen que tiene que existir Israel y tiene que estar en Jerusalén. Exacto. Pero bueno, en ese asiento no necesitas como los prestanombres, porque Estados Unidos, siempre al menos la parte republicana dura, ha sido muy pro-israelí. Y es la Unión Europea la que juega ahí más bien como el equilibrio de no, espérate, sí tienes que bajarle tantito a tus pretensiones, ¿no? En el sentido de las potencias. Irán yo tampoco creo que le convenga mucho meterse porque además, o sea, los israelíes ahorita no tienen como mucho sentido del tacto. Exacto. No. Y aquí el punto es hasta dónde van a dejar que lleguen. Por eso estoy creyendo que hay una especie de vacío de poder, ¿no? Pero es que, híjole, yo diría que siempre, esa zona siempre ha sido así. Lo que hacen las diferentes potencias, entiéndase originalmente Estados Unidos y Rusia, y después si quieres meter a China con sus influencias político-económicas, es tratar de mantener el orden, no que no se peguen, nada más que no se maten. Yo creo que esto va, si amenaza con que intervengan otros países, o sea, si esto se empezase a calentar más, Estados Unidos sí daría un manotazo en la mesa para tratar de calmar a Bibi. Caso contrario, esto se va a extender 15 días, un mes más y hasta que solitos se vayan agotando. Este asunto no creo que, o sea, difícilmente va a escalar de más. Este es el ciclo natural de la relación israelí-palestina. Claro. Y aquí hay otro punto importante que nos maneja por ahí, me parece, sí, Judith Butler, no recuerdo si era la Butler o Chantal Mouffe, pero bueno, el asunto de la comunicación. Yo le iría más a Mouffe, ¿eh? Ajá, sí, me parece que es la Chantal Mouffe. El asunto de la importancia de la comunicación política con respecto a romper estos marcos de guerra ya establecidos entre Israel y Palestina, es decir, cómo se utilizan las imágenes de la desgracia que está sucediendo en aquella parte del mundo para justificar también una moral contraria a la moral establecida, pues, ¿no? Y sí jugar un poquito a la cuestión de las víctimas, cuando, como bien lo señala David, no es que
es uno de los conflictos en los que realmente no puedes ponerte ni de un lado ni del otro, a pesar de que dije casi al principio que iba a estar del lado palestino por algunas razones, pero sin embargo, yo creo que es de los conflictos mundiales en los que difícilmente puedes decir quién es el agresor y quién es la víctima, ¿no? Entonces, en ese sentido, también yo les tengo una pregunta a los dos. ¿Realmente existe el Estado de Israel o existe la potencialidad del Estado de Israel? Ay, no seas payaso. Ok, me queda claro que en términos jurídicos del entendimiento del Estado, el Estado de Israel existe. Sin embargo, no deja de ser solamente una idea. Podría yo incluso ponerlo como un Estado de facto, reconocido, pero eso no le quita Pero a ver, la ¿por qué no etiqueta de sería facto. pero ¿por qué no sería un estado de jure? Sí, porque O sea, ¿cuál sería el argumento? seguimos teniendo no cumple con las tres características de un Estado de jure, que es el gobierno, gobierno, pueblo y territorio. Bueno, territorio tiene. El territorio tiene, pero está en disputa y no está bien delimitado. Es No que sé. si te vas al derecho internacional, como dice Choco, ahí viene el derecho de guerra. Y en este asunto, como Israel, apoyado por las potencias occidentales, ganó la guerra de los 6 días, que de hecho de ahí viene ahorita la escalada. En ese sentido, hay que tomar también en ese bueno, sentido okay, los símbolos, porque recordemos que los sectores duros nacionalistas optan por llegar a hacer su manifestación del Día de la Bandera. Sí, sí. Llegan y hacen este asunto de ondar la bandera en las mezquitas, entonces, en una clara confrontación y una clara provocación. Por eso decía que es una danza trágica y después Poli le agregó que macabra y creo que es una perfecta descripción. Es una danza trágica y macabra porque las dos partes solo están viendo el modo de picarle el ombligo al otro. De avivar el conflicto, ¿no? Ok, precisamente por eso, utilizando tu lógica en cuanto al derecho internacional, querido Abraham, pues también podríamos reconocer a Sudán del Sur. Y la puedes reconocer si quieres. Y a Somalilandia, si tú quieres. Pero es que Sudán del Sur no tiene el apoyo de Estados Unidos y no tiene el apoyo de las potencias medias que estábamos hablando ahorita. Ese es el asunto. Pero, a ver, vamos a tratar de articular esta conversación otra vez hacia un fin, ¿no? ¿Cuál es la razón de que le discutas a Israel si es Estado o no? Esta potencialidad que tiene de no tener un territorio definido. Es que tiene un territorio. Y de la idea incluso de la justificación que tienen como comunidad para decir que existen y deberían existir como pueblo en cuanto a Estado, pues. A ver, espérame. Ahí te la... Israel tiene fronteras mínimas, que son las fronteras originales. Las de 1948. Las de 1948. O sea, si quieres ser muy específico, tiene fronteras mínimas. Las fronteras máximas no las sabemos porque es un territorio en disputa. Un territorio que Israel defiende como de algún modo, una conquista de guerra. Creo que aquí la parte que no podemos entender nosotros es que Israel se entiende como un estado antiguo. Ajá, por eso. Y usa reglas de un estado antiguo en un mundo posmoderno y siendo una democracia en teoría moderna. Es que el peso del símbolo está más allá de lo que estoy de acuerdo. En función de las instituciones. Y por eso ellos se sienten con el derecho de tener tomado espacios palestinos. Pero es porque que así es como espérame. Así es como se crearon las naciones hace 100, 200 años, 300 años, 500 años. Y si no hubiera sido por esta lógica, Poli, después de las cruzadas, etcétera, los estados-nación, tal y como los conocemos, los estados-nación europeos, no existirían. Ok, ahora, pero hay una trascendencia distinta. Estoy de acuerdo en cuanto a la cuestión del simbolismo y el peso que tiene dentro de todo lo que hace que una sociedad sea una sociedad. Me queda claro, pero no hay una cuestión entre el parangón que haces. No hay cómo unir el parangón que haces con respecto al Estado moderno y a la creación de los Estados-nación europeos con, perdón por la palabra, con esta jalada que se inventaron en el 48.
Es que, a ver, Porque porque atendemos entonces a la lógica que Palestina existe per se Israel. A pesar de Israel. No a pesar. Es decir, nosotros entendemos a Palestina a través de Israel. Palestina existe porque existe el Estado de Israel, ¿entiendes? no, Ah, no, y no sé, es y no que sé si te ese es el entendiera si punto al que estaría de iba. acuerdo. Ese es el punto justo al que iba. Entonces, ¿dónde está por qué es necesario delimitar exactamente si Israel es un Estado o no es un Estado? En el momento histórico en el que nace, ya existía Palestina. Sí, pero era un protectorado de Gran Bretaña. Y las fronteras. A ver, déjame tratar de definir esto o tratar de encauzarlo a un tema que podamos manejar en el tiempo que tenemos. No tiene sentido para mí discutir si Palestina existe. Palestina existe. Claro. Existe desafortunadamente en una situación de subordinación ante Israel. Y Porque totalmente Israel es más asimétrica. fuerte y totalmente asimétrica. Porque Israel es más fuerte. Son reglas viejas en un mundo nuevo, pero ahí están. Israel también existe. O sea, poderte a discutir si jurídicamente o filosóficamente Israel existe o no, lo siento, amigo, en esta no te puedo acompañar porque Israel ahí está y no lo vas a mover de ahí. Te la Entonces, compro, sí. o sea, lo que tenemos que tratar de entender es por qué están donde están y si se puede salir de ahí. Si vamos a argumentar si Israel existe, si Israel tiene derecho a existir, podríamos argumentar si Palestina tiene derecho a existir. Y entonces nos vamos a los contextos históricos, a si hubo una nación israelita en su momento o no. Y estamos alimentando sin querer el extremismo. Y el símbolo. Sí, claro. Y el símbolo sigue pesando. Y símbolos además en su connotación más negativa. Y o sea, anacrónicamente más negativa. Entonces, o sea, la situación de Palestina es trágica porque es una nación invadida desde hace casi 80 años ya. Más de 50 años, sí, ¿no? exacto. O sea, es una nación invadida desde, o sea, se va a cumplir un siglo y probablemente sigan así. ¿Eso es una tragedia? Sí. Sí. Eso es una tragedia, eso no debería ocurrir. ¿Israel debería de estar ahí o no? No lo sé, pero ahí está. Y entonces el punto es cómo logras que convivan dos naciones que además no tienen razones para quererse, porque los palestinos, al menos un porcentaje bastante amplio, porque además de ahí viene la separación de Hamas de la OLP, Palestina se siente agredida constantemente. ¿Por qué? Porque no son una nación, no pueden ser una nación soberana. Deberían de poder, pero de momento no pueden, porque además luego ni los reconozco, ¿no? Sí. Y por el otro lado tienes a Israel, que su pretexto siempre va a ser, velos cómo me están atacando. Y en ese sentido, y los dos tienen razón. O sea, si te quieres poner a pelear si Israel tenía que estar ahí o no, está bien, pero ahorita la bronca es cómo haces que sobrevivan y que convivan juntos dos naciones que no tienen razones para quererse ni para tolerarse. Son como los dos hermanos gemelos que no se pueden ver ni en pintura. Pero con metralletas y misiles. Exacto. Ahora sí, perdón, Poli, ya di lo que tengas que decir. No te preocupes. Ok, te la compro. Sí. Te doy la razón. No me retraigo totalmente de mi argumento, pero sí te doy bastantes puntos. Gracias. Lo irónico del asunto es que en aquel espacio tan en conflicto conviven tres de las religiones más importantes de la tierra, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo? Ahí es donde yo también me pregunto del lado palestino, terminan siendo minoría, por donde quiera que le veas. Es decir, jamás es una minoría respecto a la, en cierto sentido, cierta convivencia sana que existe y además convergen en un solo punto las tres religiones más importantes. Pero el asunto de verlo como una minoría no es como también utilizar el panfleto de la victimización para justificar sus acciones. No en ese sentido. El hecho de que diga que sea minoría no significa que los esté victimizando como tal. 10 minutos. Sino que son minoría y se sabe minoría. Entonces, en cierto sentido, como tal, pues tienen que defender lo que entienden como parte de su identidad.
Es decir, son una comunidad a final de cuentas, sean o no reconocidos como un Estado, son una comunidad que tienen muchas cosas en común, cosas que los hacen comunidad, obviamente. Entonces, obviamente, comunidad es vida, tienen que defender su manera de entender el mundo y de entenderse ellos mismos. Pero en ese entonces estamos cayendo en el mismo contraargumento de Israel, ¿no? Por eso o sea, a lo mejor por eso te decía, en fuerza, en poder, están asimétricos, pero en argumentos son lo mismo. Por eso te decía que es uno de los conflictos más complicados en los que puedes definir quién es el que ataca y quién es el victimario, pues, o la víctima. Perdón, la víctima. ¿Quién es el victimario y quién es la víctima? ¿Tú te atreverías a decir quién tiene la razón? Pues yo por eso estoy de una manera neutral. Aunque no me caen bien a mí los sionistas extremistas, porque siento que no nada más es el asunto de Palestina, sino que tienen muchas otras cosas que ver en otros lados y que han jalado mucho para que haya un caos en muchas partes del mundo. Pero esa es otra historia y es otro tema, ¿no? Pero bueno, en no podemos estar punto, de acuerdo todo el tiempo. Sí, y en este punto, pues sí, yo viendo también la utilización política que han tenido ciertos elementos dentro de la región para utilizar la victimización de Palestina a su favor, pues tampoco puedo ponerme así como muy del lado pro-palestino y decir que ya liberen Palestina, irme a inmolar ahí tampoco llego a esos a extremos. la embajada israelí, ¿no? Tampoco llego a esos extremos, pero sí les doy el beneficio de la duda, así como también se los doy a Israel, a pesar de que me cuestione si es un Estado. Sí, o sea, y en este punto, pues sí hay que ser como enfáticos, ¿no? De también la doble moral y la hipocresía que hay de parte de Israel y sus aliados en hacer como se de la vista gorda de todos los crímenes de lesa humanidad y de todas las fechorías que se han cometido en nombre de defender el derecho a existir de Israel, ¿no? Que si nos ponemos muy académicos y muy duros en el asunto de ser objetivos, pues obviamente, pues sí tiene derecho a existir Israel, pero el costo ahorita estamos viendo que ha sido muy alto, ¿no? Ha costado muchas vidas. ¿Algo que agregar, señor Choco? No, estuvo muy raro. Sí, bastante. Bueno, sí, no sé. O sea, mira, otra vez, este es un conflicto irresoluble porque va más allá de cuestiones racionales. Las dos partes involucradas están peleando por lo que ellos entienden que es su supervivencia. Y cuando llegas a ese nivel en un conflicto, es muy difícil que puedas presentar argumentos de negociación. Ahora, ya ha habido argumentos de negociación, ¿no? O sea, ya ha habido que fue Camp David, después de la guerra de los 6 días hubo acuerdos, los acuerdos de Oslo, o sea, ya hubo negociaciones y ya hubo acuerdos, y al final nunca son suficientes. ¿Qué le puede ofrecer Israel a Palestina? Que no sea libertad absoluta. ¿Cómo puedes garantizar siendo Israel que esa libertad absoluta no se te regrese después? Porque además los rencores están ahí. O sea, los rencores palestinos están ahí, ¿no? Y por otro lado, ¿qué puedes aceptar siendo Palestina? ¿Y cómo puedes prometerle? No, sí, güey, tú déjame ser libre y te juro que no va a pasar nada. Pues obviamente no. 3 minutos. Entonces yo creo que ninguna potencia se va a meter seriamente. No puede, o sea, ya se ha intentado y nunca funciona. Van a dejar que se ahogue y solo en caso de que se extendiera, lo cual no creo que ningún país de la región se ha visto muy, muy prendido a participar, decir, no vamos a defender a Palestina. Entonces yo creo que esto seguirá así, bajará. Solo si se siente una escalada van a dar manotazos Rusia y Estados Unidos, pero no creo que llegue tanto. El primero en brincar después de Irán podría ser Siria, porque también ya ves que tenemos el asunto de los altos del Golán, ¿no? Pero en términos prácticos, pues tampoco sí está así como que digas como para meterse en un asunto así, porque pues va saliendo del asunto del Estado Islámico y todo eso. Lo que yo sí creo que podía reavivarse es eso, el asunto del Estado Islámico y todo eso, por lo mismo que tú estás diciendo de los símbolos, los rencores guardados, etcétera, etcétera. O alguna versión distinta. O sea, un reloaded de este asunto del Estado Islámico,
y creo que puede revivirse hasta cierto punto. No sé si involucraría a Siria o a Irán, pero podemos ver algo similar. Ok. Bueno, pues yo termino con un pequeño comentario editorial para ser congruente con la posición que dije que iba a tener. Einstein se equivocó. Dios no juega los dados. Dios es notario y ya extendió unas escrituras de propiedad a cierto pueblo que no quiero mencionar para no evidenciar a Israel. Perfecto. Muy bien, niños. Muy bien, Poli. Bueno, pues muchas gracias por haber acompañado a este trío de geopolíticos dummies, haciendo geopolítica for dummies. Si les ha gustado el video, denle like y regálenos una suscripción. Y pues los esperamos en la próxima coyuntura para hacer como que hacemos análisis, ¿vale? Que parece que hay cada semana coyunturas ahora. Sí, sí, sí. Exactamente. A Vale, ver ahora pues. qué dice doña Chainbaum. Uf. Bueno, es que- ahí me equivoqué, ¿eh? Hay que reconocer, le está pegando más de lo esperado. Y Yo de hecho, pensé más le que, iba a pegar más que bastante Ebrard, menos. ¿eh? Más que Ebrard. Sí. O sea, hay que reconocer cuando uno la riega, al menos ahorita sí le está pegando duro. Bueno, Yo pues les les agradezco mucho su participación, Choco, querido Poli. Adiós. Te espero mañana en el entrenamiento. Te hagas güey. Nos vemos mañana, nos vemos Dale. mañana. Órale, pues. Nos vemos. Vale, bye. Bye.